Bueno, el primer capítulo de Primera Mirada junto a Eduardo van der Kooi. Hola Eduardo, buen día. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buen día. La agenda política sigue dominada desde la semana pasada, el fin de semana pasada, por el caso Venezuela. Y el gobierno argentino, el gobierno de Javier Milei, sigue también trazando la misma ruta, el mismo camino. Ha celebrado y repite la celebración cuando se refiere a la captura de Nicolás Maduro y su enjuiciamiento en Estados Unidos. Pero sobre otras líneas de acción referida a la crisis en Venezuela es mucho más cauto. Avanza hasta celebrar precisamente que Venezuela se haya liberado, como dijo el presidente. Pero se ha replegado otro discurso, aquel que se inauguró en las primeras horas cuando Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas y que abogaba por la posibilidad de la asunción de Edmundo González Urrutia, el dirigente opositor que ganó las elecciones de julio de 2024 y nunca fueron reconocidas por el régimen chavista. Vale recordarlo, fue candidato por la proscripción de María Corina Machado, la mujer que ganó hace algunas semanas en Noruega el Premio Nobel de la Paz y que ahora hasta ha dicho que se le ofrenda al propio Donald Trump. Las oscilaciones, las declaraciones reiteradas del líder republicano acerca de cómo sigue este nuevo proceso recién abierto, indujeron al presidente por ahora a resguardarse en la moderación. La Argentina fijó posición en Naciones Unidas y en la OEA al respaldo militar y lo reiteró esta misma semana, en el curso de esta semana, en una reunión repetida en Naciones Unidas. Pero sus representantes diplomáticos prefirieron no avanzar ni un paso más. Francisco Tropepi y Carlos Cherniak, en ONU y OEA respectivamente, solo se animaron a reclamar fuera del respaldo a la captura de Maduro la liberación del gendarme Nahuel Guayo, secuestrado por el régimen chavista en diciembre del 2024. El retroceso del gobierno intenta ser escondido porque, evidentemente ha quedado descolocado. Por eso, portavoces oficiales dijeron que en ningún momento habían promovido la candidatura de González Urrutia a la presidencia. Pero es muy difícil, y sobre todo en este tiempo, resistir a un archivo que está al alcance. Milei dijo exactamente eso en un reportaje en una señal de televisión por cable, cuando afirmó que es hora de que todo se recomponga en Venezuela y asuma su verdadero presidente, que, subrayó, es Edmundo González Urrutia. En la crisis parecen haber quedado hasta ahora tres cosas en claro. Por supuesto, el interés de Trump por capturar a Maduro, un hombre que verdaderamente, sin conciencia de lo que hacía, lo venía desafiando mientras fuerzas militares y navales de Estados Unidos realizaban un gigantesco operativo en el Mar Caribe. El segundo objetivo, en la voluntad del presidente estadounidense por ahora de correr a la oposición venezolana y ensayar una transición con el régimen chavista que encabeza la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y el tercer punto, quizá estratégicamente el más importante, la necesidad de reparar de inmediato la deteriorada infraestructura de Venezuela para mejorar la producción y el control del petróleo.
fue ilustrativa la reunión de Donald Trump con más de una treintena de empresarios petroleros realizada en Washington en las últimas horas. Las palabras de Trump y ese reflejo fotográfico quedaron registrados también en palabras que pronunció textualmente al semanario británico The Economist. El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante mucho tiempo, declaró. Vamos a obligar a nuestras gigantescas compañías petroleras a gastar miles de millones de dólares, propuso 100.000 millones, para reparar la infraestructura deteriorada y empezar a generar ingresos para el país. Trump no habló todavía de un retorno a la democracia, mucho menos de un posible llamado a elecciones, pero ordenó la primera liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros, solicitud que Rodríguez se está aviniendo a cumplir, aunque verdaderamente por goteo, porque el régimen chavista es en ese sentido muy complejo y las decisiones sobre los detenidos que pueda tomar Delcy Rodríguez no necesariamente son o irradian el sentido a otros núcleos de poder dentro del propio régimen. Pero Trump le tiene confianza, sobre todo porque esta mujer, que alguna vez estudió en Harvard, es una conocedora del mundo de los hidrocarburos y ha sido también la que casi al borde del abismo logró el año pasado, con algunas medidas de política económica ortodoxa, controlar en alguna medida la inflación desbocada en Venezuela. Al líder republicano le importa poco de dónde viene Delcy Rodríguez, hija de un guerrillero marxista de la década de 60, que además es hermana de Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional. Porque, como dijimos antes, es una mujer muy enraizada en el mundo empresario y sobre todo en el negocio petrolero. Rodríguez posee heladeros que representan la vigencia del chavismo todavía en estado puro. Uno es Vladimiro Padrino López, general del ejército, el primero que reclamó la libertad de Maduro. Otro, Diosdado Cabellos, el hombre que maneja el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Fue el mismo que se dedica a patrullar por las noches las calles de Caracas y que el lunes último, en medio de una confusión, salió armado a recorrer las calles con sus colectivos de militantes. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio justificó la permanencia de todos esos funcionarios, cuya captura también promete millones de dólares de recompensa, con el argumento de que hubiera resultado peligroso extender el operativo contra ellos. Con esa cúpula, Trump está jugando a ordenar, bajo amenazas repetidas, el proceso de transición en Venezuela. Este sistema chavista que describimos no previó, o si previó, decidió no intervenir durante la operación de Washington en Caracas, que concluyó con la detención de Maduro. Solo resistió la Guardia Presidencial integrada por 32 militares cubanos que fueron muertos. Llamativo aquel desentendimiento que, de acuerdo con expertos, podría explicarse en el desgaste interno que habría sufrido el dictador después de aquella histórica derrota en las elecciones del 2024 que definitivamente le hicieron perder el rumbo de la conducción política del régimen.
Milei se habría dado cuenta en estas horas que resulta muy clara con qué determinación Trump inició la erupción en Venezuela. Aunque, y quizás esto justifique la cautela del presidente, aparece mucho más incierto el desarrollo a futuro del proceso. Por eso, los movimientos presidenciales y especialmente los diplomáticos han tenido bajo perfil. El canciller Pablo Quirno, ex segundo de Luis Caputo, el ministro de Economía, llegó donde llegó en su momento con otro objetivo, como es representar un puente permanente con Washington para avanzar con el salvataje financiero y la estabilización del plan. Por eso, amén de la conversación telefónica que mantuvo con Marco Rubio, se limitó a gestiones regionales en esta idea que tiene el presidente de armar un bloque de países, 10 quizás, en la región para respaldar el operativo y la política pro-Trump. ¿Quién no atendió esas demandas? Pero quizás tenga que prestar atención a la celeridad con que el juego político puede seguir avanzando en las próximas semanas, que tal vez lleven a la Argentina a tener que adoptar alguna postura, si no en forma unilateral, al menos en los organismos internacionales. Los principales países de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña y Polonia, recordaron a Washington en un comunicado que la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente por los socios de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando la soberanía e integridad territorial. La advertencia provino por la repetida ofensiva de Trump contra Groenlandia, una isla que pertenece a Dinamarca, rica en tierras raras, también congelada, a la cual el líder republicano quiere anexar a Estados Unidos por razones de seguridad. Dice que corre peligro porque está rodeada por buques chinos y rusos. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana para todos. Nosotros estamos de vuelta el próximo domingo.